Hola, soy Ferran y bienvenidos al tutorial de OBS. A veces nos encontramos que ciertos contenidos de nuestros cursos necesitan apoyo videográfico, ya sea una sesión explicativa, tanto grabada o en directo, como un simple mensaje informativo. Muchas veces desistimos de hacerlo por la dificultad tanto logística como material que nos supone. Y aquí es donde entra OBS, Open Broadcaster Software. Gracias a él podemos capturar distintas fuentes en nuestro ordenador, ya sea una webcam, una captura de pantalla o incluso programas. OBS es un programa multiplataforma, está tanto en Windows, macOS o Linux y además es de software libre y totalmente gratuito. Además, requiere muy pocos recursos del sistema, con lo que casi cualquier ordenador podrá utilizarlo. En resumen, OBS es un programa de realización televisiva en casa, lo que nos permite grabarnos en directo y, si así lo deseamos, realizar el vídeo en directo y evitarnos la edición. Como veis, vamos a Google y en Google podemos buscar OBS. Y debemos ir a la primera página que nos aparecerá, que es OBS Project. Y como comentábamos, vemos que se puede descargar tanto para Windows, para macOS o para Linux. Clicamos la opción que nos interese, descargamos el ejecutable y una vez se haya descargado, ejecutamos y lo instalamos. Una vez instalado, cuando abráis OBS, si es la primera vez que lo hacéis, os aparecerá el asistente de configuración automática que os permite optimizar para transmisiones, para solo grabación o solo cámara virtual. Como de momento no sabemos qué es cada cosa, vamos a darle a cancelar y este es el aspecto que tiene OBS de base. Como veis, aquí arriba en la barra de menú están los típicos botones donde podemos configurar distintas cosas de nuestro programa. Esta parte central grande, que ahora está en negro, es el lienzo donde construiremos nuestras escenas. Aquí abajo tenemos escenas, donde podremos añadir las que queramos y diseñarlas de forma distinta. Y al lado tenemos fuentes, que son las cosas que formarán las escenas. Webcams, imágenes, capturas de pantalla, etc. Después al lado tenemos el mezclador de audio, donde aparecerán todas las fuentes de audio que tengan acción en una escena, la forma de transicionar entre escenas y los controles de transmisión. La opción más básica y sencilla que nos ofrece OBS es la grabación en local, y para ello lo primero que tendremos que hacer es configurar nuestro proyecto. Iremos a Archivo, Ajustes, o alternativamente podríamos darle aquí en la zona de controles a Ajustes, y se nos abrirá la ventana de control de ajustes. Aquí tenéis las opciones generales que podéis investigar si queréis, pero lo importante es que ahora vayamos a Salida, donde veremos en el modo sencillo la emisión y la grabación. Emisión la dejaremos para más adelante y nos vamos a grabación. En la zona de grabación que nos interesa tenemos la ruta de grabación, que es donde se guardarán los archivos de vídeo que generemos al grabar en OBS. También tenemos la calidad de grabación, con distintas calidades. Yo recomiendo alta calidad, tamaño medio de archivo. En formato de grabación es el tipo de archivo que se va a generar. Yo recomiendo el MP4 porque es compatible con casi todos los sistemas. Si bien es verdad, como indica la leyenda amarilla aquí abajo, que el MKV es un formato de vídeo que, si el sistema se cortara en medio de una transmisión o de una grabación, conservaría esa parte de archivo, pero sería raro que pasara. El codificador dependerá de si tenéis tarjeta gráfica, en mi caso yo la tengo, por eso elijo hardware. Si no, podéis elegir cualquiera de las dos, la que más os convenga, investigad. Como veis, estamos usando el modo de salida sencillo. Si conocéis y domináis un poco más de códecs de vídeo y emisión, podéis pasar al modo avanzado y veis que ya os permite definir incluso la tasa de bits y otros parámetros más, pero con el modo sencillo es más que suficiente. Pasamos ahora a la pestaña de audio, donde en general podemos elegir 44,1 o 48 kHz, da igual, la calidad es muy imperceptible, yo me mantengo en 44,1, es calidad CD, en realidad es muy buena calidad. Lo que nos interesa son los dispositivos de audio globales. Aquí en audio de escritorio elegiremos qué queremos que capture como sonido de escritorio, o sea, todos esos sonidos que no sean de nuestro micrófono. Por defecto, elegirá el sonido de nuestro sistema, o sea, todo lo que se reproduzca en Windows, en Mac o en Linux, que yo recomiendo dejarlo. Si tenéis una presentación o un vídeo de YouTube que estáis proyectando, se va a oír a través de este canal. Y el otro dispositivo que nos interesa crear es el dispositivo de audio micrófono o auxiliar, que es la entrada de nuestro micrófono. Queremos tenerlo separado del sonido del sistema. Y en mi caso es un micrófono que entra por línea, pero puede ser que vosotros tengáis un micrófono USB típico que va con los auriculares, pues lo marcáis aquí y sin problema. Todo lo demás no hace falta que lo toquemos mucho y ya podemos pasar al apartado vídeo.
En este apartado definiremos la resolución base de nuestro lienzo, de esa zona donde vamos a diseñar, que yo recomiendo que sea 1920 x 1080, o sea Full HD, aunque que sepáis que hay bastantes más, aunque son de menor calidad, incluso hay formatos verticales, como podéis observar. Y la resolución de salida hace referencia a la resolución en la que se va a emitir. Tú puedes tener un lienzo a 1080, pero por alguna razón, porque tengas un ancho de banda muy pequeño, prefieres emitir a menor calidad. En cualquier caso, lo mantenemos a 1920 x 1080. En el filtro de escala podemos elegir cómo se tratarán los elementos que ampliemos, que escalemos en nuestro lienzo, ya que algunos son muy pequeños, los ampliamos y se pixelarían. Nos permite elegir distintos tipos de filtrados. El bilineal, que es el más rápido, pues tiene menor calidad, pero va bastante bien y normalmente es suficiente. Yo utilizo Lanczos, depende mucho de la máquina que tengáis porque hace un escalado más preciso. Y por último, los valores comunes de frames por segundo, pues dependerá de vuestra webcam, no os voy a engañar. En Europa tenemos 25 PAL, pero normalmente las webcams son a 30 frames por segundo, incluso 60. En cualquier caso, miráis vuestra cámara, cómo funciona, y este es el tipo de fotogramas que tenéis que elegir. Una vez tengamos configurados pues nuestra salida, nuestro audio y nuestra calidad de lienzo, le damos a aplicar y a aceptar, y vemos que ya nos ha añadido ciertas cosas, como por ejemplo las pistas de audio. Nos ha añadido los dispositivos de audio que hemos decidido. Hablemos ahora de cómo funcionan las escenas y las fuentes en OBS. Ya hemos comentado que se pueden crear varias escenas. Si apretáis este botón de más, podéis renombrar la escena como queráis y se añadirá. Y cada una de estas escenas es independiente la una de la otra. Lo que yo diseñe en la escena 1 no tiene por qué ser lo que esté en la 2. ¿Y cómo se diseña esta escena? Pues con las fuentes, que como veis aquí ya nos lo dice, no tienes ninguna fuente, haz botón más para añadir una fuente. Pues le damos a más y vemos todas las fuentes posibles. Pues tenemos captura de entrada de audio, con esto podemos seleccionar un micrófono, que en este caso no lo haremos porque ya hemos seleccionado por defecto que el programa nos utilice uno, pero si tuviéramos más de un micrófono, podríamos hacerlo así. Captura de juego nos captura ejecutables identificados como juegos, ya que este programa empezó como un programa de streaming para videojuegos en internet. Captura de pantalla sí que nos interesa mucho, esto es para capturar una pantalla entera, lo que hagamos en ella, pues para una presentación o un tutorial, como estoy haciendo yo ahora mismo. Captura de salida de audio nos permite seleccionar cualquier fuente de sonido independientemente, pues si yo te hubiese YouTube sonando y Spotify puede decirle, no, cógeme YouTube, no, cógeme Spotify. Captura de ventana es parecido a captura de pantalla, pero solo nos capturará esa ventana. Muchas veces nos interesa, ¿no?, que tengamos varias cosas en una pantalla, pero solo queremos usar una de ellas, que la vea la gente. El inconveniente de la captura de ventana es que solo captura la ventana y no los desplegables que éstas tenga. Como ahora mismo yo os estoy enseñando esto, lo estoy haciendo con una captura de pantalla. Si hubiese hecho una captura de ventana, esto no aparecería. Dispositivo de captura de vídeo es la otra cosa importante. Esto es para seleccionar nuestras cámaras. Podemos importar más de una cámara a la vez. Ahora mismo yo estoy utilizando una webcam, que es un dispositivo de captura de vídeo. Luego también nos permite añadir escenas. Podemos coger una escena que ya tengamos diseñada y llevarla dentro de otra de forma anidada. Es muy útil en muchas ocasiones. Una fuente espejo nos permite duplicar una fuente que ya exista, pero modificarla independientemente de la anterior. Fuente multimedia nos permite traer archivos de vídeo, de audio o parecidos. Una galería de imágenes es lo que el nombre indica, un showroom de imágenes seleccionadas, mientras que imagen nos importa una imagen en concreto. Una fuente navegador es muy interesante, aunque un pelín más avanzado, sirve para importar URLs y son dinámicas. Se pueden utilizar como si fuera un navegador dentro de OBS. Y una fuente de origen de color es importar un color sólido a placer. Luego está Shader, que es un plugin que en realidad no viene por defecto, yo lo tengo instalado, y texto, que nos permite generar un texto en pantalla. Y por último, pues que sepáis que podamos hacer un grupo de fuentes para ordenarlas más cómodamente. Vamos a agregar una fuente ahora rápido, por ejemplo un dispositivo de captura de vídeo, vamos a llamarle webcam, por ejemplo. Se os abrirá este menú, que es el de propiedades para webcam en este caso, donde podéis seleccionar el dispositivo que queréis usar. Yo quiero usar la HD cámara y la cargará, aquí lo veis. Y podemos pues desactivarla o activarla si nos interesa. Configurar vídeo pues dependerá de cada webcam que tengáis, algunas os permite tocar más cosas que otras, podéis por ejemplo bajarles el brillo, el contraste a estas cosas, que la gama no sea tan fuerte, ir probando, ¿no? Le damos a aplicar y aceptar y entonces la configuración ha quedado guardada. En tipo de resolución y frames por segundo normalmente pondrá dispositivo predeterminado, detectará automáticamente cómo funciona la cámara tanto en resolución como en fotogramas, pero vamos a abrirlo para poderlo ver y vemos que es
1280 x 720, o sea, no es Full HD esta cámara que estamos usando, y utiliza 30 frames por segundo. En realidad, utilizar los parámetros predefinidos, lo importante es configurar la grabación que hemos visto antes que corresponda con esto. Le damos a aceptar y vemos que se nos ha colocado una fuente en nuestra escena. Y además, en la zona de fuentes ya nos aparece webcam, con un icono de ojo al lado que nos permite ocultarlo o hacerlo visible, y un candado para bloquearlo y ya no poderlo modificar. Veamos ahora cómo diseñar un lienzo, ya que tenemos el primero de los elementos, que es esta cámara. Y si la clicamos, aquí o aquí, se nos sale un borde rojo que nos permite moverla y desplazarla por el espacio. Si cogiéramos uno de los puntos de las esquinas y lo arrastráramos, lo haríamos grande en proporción. Si apretáramos Alt a la vez, podríamos recortarlo, y lo podemos hacer desde cualquiera de las verticales u horizontales. Si hacemos botón derecho en la fuente, tanto en el lienzo como aquí abajo, nos saldrá este desplegable en el que podemos, por ejemplo, transformar, restablecer transformación y nos recupera lo que ya hemos hecho. Pero hay muchas más opciones. Como podéis ver, pues podemos girar a 90 grados, horizontalmente, verticalmente o ajustar a pantalla, que a lo mejor es lo que nos interesa. Y ahora la webcam nos ocupa toda la pantalla. Y todas las fuentes se les pueden aplicar filtros, ya sea desde este botón una vez la tengamos seleccionada, cuando veis que seleccionamos una fuente se puede apretar filtros, o botón derecho, filtros. Y aquí podemos añadir filtros de audio y vídeo o filtros de efectos. Si apretamos el más, vemos cuáles son. Dependerán de los plugins que tengáis instalados. Esto lo investigáis porque tenemos desde corrección de color, desenfoque, fondo croma, incluso valores de recortar y acorchar. Esto lo investigáis. Si necesitarais más efectos, que sepáis que los podéis encontrar en la web de OBS. Os vais al apartado de foro y tiene toda una zona de plugins y de temas incluso. Aquí podéis encontrar plugins que son desde transiciones, como este de teleport, de sonido, hay un montón de plugins. Vamos a importar una fuente más para probar. Vamos a importar una imagen que le vamos a llamar fondo y seleccionamos la que nos interesa y aceptamos. Como esta imagen es 1080, pues me ocupa toda la pantalla, pero fijaros que se ha puesto por encima de la webcam. Podéis ordenarlo arrastrando a la posición que queráis o con estas flechas también lo podéis hacer. Ahora lo que voy a hacer es la webcam un poco más pequeñita y colocarla en el centro, de manera que hemos creado como un marco alrededor de nuestra cámara. Pasemos al mezclador de audio, porque os habréis fijado que ha añadido una nueva pista de sonido. Al añadir una fuente de vídeo, ha detectado que esta podría tener un sonido propio. En realidad no lo tiene. Y como decíamos, aquí nos muestra todas las fuentes activas. Como ahora mismo mi audio de escritorio no está emitiendo nada, no tengo ninguna música de fondo, no tiene movimiento, pero como veis, el micrófono está cogiendo el mismo con el que estoy hablando en el tutorial. Y la webcam, que no tiene micrófono propio, no muestra nada. Es posible que a vosotros el mezclador de audio se os vea de otra manera, que sería la interfaz horizontal. O la podéis hacer botón derecho, interfaz vertical, horizontal, dependiendo de cómo queráis. Pero básicamente lo que nos ofrece nuestro mezclador de audio es esta ruedecita, donde nos abre un desplegable en el que podemos bloquear el volumen, ocultar, renombrar la pista, cambiar la interfaz como decíamos, aplicarles filtros al sonido y ver las propiedades del dispositivo o de audio avanzadas. También tenemos el altavoz que nos permite mutear esa pista en concreto y este deslizante azul que nos permite modificar el volumen de entrada. Es muy importante entender que aunque veamos las pistas separadas, OBS las va a mezclar en su grabación o emisión. Es cierto que se puede modificar aplicándole que las salidas tengan multipistas, pero es un poquito más avanzado. Y lo mismo de antes, si os vais a los foros de OBS podréis conseguir más plugins para aplicarles más efectos como ecualización o eco. Creo que para no complicar este tutorial voy a apagar la webcam del ejemplo porque si no me veis doble. Y vamos a hablar ahora de la sincronización audio-vídeo. Y es que suele ser bastante habitual que la latencia de nuestro micrófono y la velocidad de nuestra cámara no estén sincronizadas de forma automática y debamos hacer una comprobación de sincronización. Para conseguir esta sincronización hay un ejercicio muy sencillo y solo tendréis que hacer la primera vez que configuréis un micrófono, que es, tenéis vuestra cámara, tenéis vuestro micrófono y hacéis una pequeña grabación. Y en esa grabación hacéis unas palmadas y decís 1, 2, 3. Paráis la grabación, la vais a observar y fijaos cómo está de desfasado. Si no hay sincronización, lo que podemos hacer es ir a esa fuente, que en este caso es el micrófono, y vamos a propiedades de audio avanzadas, que como veis nos muestra todas las fuentes de audio y podemos hacer un intervalo de sincronización. Y os recomiendo que por intervalos de 100 busquéis esa sincronización. Por lo general acostumbra estar en los 200 o los menos 200 milisegundos. Una vez lo tengáis, le dais a cerrar, volvéis a hacer una grabación, volvéis a hacer las palmadas, el 1, 2, 3, lo volvéis a comprobar hasta que veáis que está sincronizado. Es un poco incómodo, lo sé, pero es importante hacerlo.
Ahora he creado dos escenas distintas rápido para poder hablar ya de las transiciones. Como veis, he importado una nueva imagen, que es el logo de FEMSA. Entonces tenemos una escena que es FEMSA, el logo, le hemos llamado intro, y otra que es el busto hablante. Pues como habéis visto, cuando clico en una escena a la otra, transiciona, y en este caso utiliza la que ya viene marcada por defecto, que es desvanecimiento. Si clicáis aquí, os mostrará todas las opciones posibles. Corte y desvanecimiento son predeterminadas. En el caso de corte no podemos modificar nada, pero si estamos en desvanecimiento nos opone la duración. Podemos decidir qué duración queremos que tenga en milisegundos. Si os fijáis, también hay un engranaje que en este caso no se puede clicar, tampoco en el caso de corte. Sí que nos lo permitiría con el resto de transiciones, que son transiciones a agregar. Podemos crear distintas transiciones, por ejemplo, de diapositiva. Agreguémosla, digamos, izquierda, y podemos decidir que sea de izquierda, derecha, arriba y abajo. Pues ponemos izquierda, aceptamos, la duración de 300 y vemos que hace un pase de diapositivas que dura 300 milisegundos. Siempre podremos apretar la ruedecita para renombrar nuestra transición, eliminarla o cambiarle las propiedades que le hayamos asignado. La transición que esté marcada aquí es la que se va a usar por defecto para pasar de una escena a otra, pero lo cierto es que en cada escena podemos hacer botón derecho y anulación de transición y marcarle la que queremos que use en concreto cuando se vaya o se salga de ella. Se puede también asignar una transición al mostrar o al ocultar una fuente, por ejemplo, si yo el logo quisiera que se deslizara cuando se fuera y que al mostrarse también pues se deslizara, pero en vez de la izquierda, a la derecha, con lo que podemos conseguir ciertas transiciones y animaciones. Y lo mismo de antes, hay muchas transiciones que se pueden encontrar en los foros de OBS. De hecho, yo tengo instalada aquí la de mover, que me permite crear no solo animaciones dentro de las escenas, sino que las transiciones entre ellas también sean fluidas, como esta que veréis ahora, que pasamos del tutorial a la cámara entera, o podemos volver al tutorial. Así hacemos presentaciones más dinámicas. Un buen consejo es utilizar atajos de teclado. Vamos a hablar de ellos muy rápidamente para que entendáis cómo funciona. Si vais a archivos, ajustes, hay aquí atajos. Como veis, hay un atajo para cualquier cosa que se puede definir, pues para iniciar transmisión, para iniciar el buffet de repetición, o, lo más importante, para entrar y cambiar de escena o mostrar o ocultar fuentes. Si asignamos una tecla de nuestro teclado, al apretarla haremos la transición o la acción que hayamos determinado en esa fuente o escena. Esto nos permite, pues sobre todo, no tener que estar clicando todo el rato ni buscando. Si tenemos bien colocado, por ejemplo, escena 1, número 1, escena 2, número 2, y sabemos que pasamos de busto hablante a tutorial, pues vamos apretando sin tener que mirar al teclado o al ratón. Y bueno, ahora tenemos un par de escenas que ya servirían como una de presentación y otra de busto hablante, ¿no? Pues ¿cómo empezaríamos a grabar? Simplemente le daríamos a iniciar grabación. Ya hemos configurado previamente cómo funciona esta grabación, dónde se va a guardar y qué calidad tendrá. Y obviamente, mientras estemos grabando, cualquier cosa que hagamos en el lienzo se va a ver, sea una transición o sea un movimiento. Y una vez terminemos nuestra grabación, le daremos a detener grabación. Este archivo nos sirve para colgarlo en redes sociales directamente o en nuestra plataforma de e-learning, o para llevarlo a un programa de edición si consideramos que hemos de recortar. Depende mucho de cómo utilicemos OBS. Pero sobre todo tened en cuenta que esta grabación va a incorporar todo lo que hagáis en el lienzo. Dicho de otra manera, si os equivocáis, va a quedar grabado. Si hay una transición fuera de lugar, va a quedar grabado. O si habéis hecho una parte de tutorial cuando en realidad queríais un busto hablante, va a quedar grabado. ¿Manera de solucionar esto? Hay un modo, que es este de aquí, que es modo estudio, en que os muestra un previo. Esto, veis que pone programa, es lo que se está emitiendo o grabando, mientras que aquí podéis hacer modificaciones de las cosas antes de mandarla al programa final. Que entonces hacéis la transición y ahora sí. Y ahora podría modificar la otra escena. Y también hay plugins que permiten grabar las fuentes por separado. Pero eso ya depende mucho más de que tu ordenador tenga la rapidez y la capacidad de tener varias grabaciones simultáneas. Te graba, por ejemplo, la fuente de la cámara limpia, la fuente de la captura de pantalla limpia y aparte la mezcla que tú estés haciendo de realización en directo. De manera que si no te ha quedado bien, siempre puedes recuperar esas fuentes separadas y editarlas tú a posteriori. Ya hemos visto cómo configurar una grabación, así que ahora deberíamos ver cómo configurar una transmisión. Pues nos volvemos a Archivo, Ajustes, y ahora sí, vamos a Emisión. Y como os fijáis, aquí lo que vamos a definir es cuál es nuestro sistema de streaming. Si lo desplegáis veréis que hay varios, los básicos, Twitch, YouTube, Facebook Live, Twitter y muchos más. Configuráis el vuestro
Utilizáis el servidor, que normalmente será automático, y la clave de transmisión que os facilitará vuestro servicio de streaming. En algunos casos también lo que podéis hacer es conectar cuentas. En Twitch y YouTube te permite conectarte con tu cuenta de Google o de Twitch y es automática esa conexión. Como veis, aquí os está dando una recomendación de tasa de bits de vídeo y de audio para cada plataforma. Y esto lo configuraremos en salida, lo que hemos evitado antes, lo que hemos ignorado de emisión. Aquí el bitrate que pondréis es el ancho de banda que se va a usar. Lo podéis utilizar, el que os recomienda, pues habíamos visto que Twitch nos dice que es hasta 6000 kilobits por segundo, o sea 6 megas por segundo. Yo lo tengo a 2,5, 3, dependiendo. Porque claro, hay que tener en cuenta que estamos usando el ancho de banda para emitir. Tampoco podemos abusar de él o la sesión va a ser lenta y torpe. Y lo mismo pasa con el codificador, que si tenéis pues una tarjeta gráfica como es mi caso, la podéis utilizar o hacerlo directamente con el procesador de software. Y el bitrate, pues podéis elegir el que queráis, sí que es verdad, pero cuanto más alto, lo mismo que el vídeo, más va a ralentizar esa emisión y más cortes puede haber. Yo no os recomiendo que bajéis de 128, 160 está bien, si podéis, porque tenéis un ancho de banda, 320 es perfecto. E igual que antes, si sois un poquito más expertos y tenéis más dominio, podéis ir al modo de salida avanzado y en emisión elegir más opciones, ¿no? Del tipo de frecuencia, la tasa de bits más perfilada, lo que queráis. En cualquier caso, el modo sencillo así está bien. Pues una vez tengamos esto configurado, le damos a aceptar. En cuanto le demos a iniciar transmisión, nuestro servicio de streaming que esté conectado, en este caso habéis visto que es Twitch, empezaría a emitir directamente. Pero claro, ¿y si no queremos usar un sistema de streaming, sino que queremos hacer una videoconferencia? ¿Podemos hacerlo? Pues sí, y eso lo hacemos gracias a la cámara virtual. Cuando le deis a cámara virtual y os vayáis a esa plataforma de videoconferencias como Meet o Zoom que permite seleccionar una webcam, veréis que allí os aparecerá la opción de OBS Virtual Camera. En cuanto la seleccionéis, allí se va a ver nuestro lienzo y todo lo que hagamos aquí se va a ver en esa webcam. Y si bien la calidad del lienzo la hemos definido y la de emisión es la que hayamos determinado, es verdad que, por ejemplo, Meet solo utiliza cámaras a 720p y lo escalará automáticamente. Lamentablemente el método de cámara virtual solo emite la imagen, no el sonido, así que la mezcla que hayáis hecho aquí de audios no se va a emitir en esa plataforma, pero una vez más existen plugins que crean salidas de audio virtuales que permiten también a esas plataformas utilizarlas en vez de solo el micrófono. Por último, comentar que cuando estemos en una transmisión o una cámara virtual siempre podremos grabar a la vez. Y eso es porque sí, cuando tú emites en YouTube, por ejemplo, luego te permite descargar ese vídeo que tú hayas generado, pero la calidad y compresión siempre será la que ellos decidan y es bastante baja. Mientras que si tú te grabas en el ordenador a la vez, siempre vas a conservar el archivo en máxima calidad. E iniciando la cámara virtual, pues podemos hacer que nuestras videollamadas y videoconferencias con nuestros alumnos o nuestras reuniones se vean altamente mejoradas. Y bueno, hasta aquí el tutorial de OBS. Esperemos que os haya sido muy útil. ¡Hasta pronto!